No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Sé que suena extraño decirlo, pero aquella tarde fue la primera vez en mi vida que sentí algo parecido a una premonición. Y no hablo de esas intuiciones vagas que todos tenemos, sino de algo tan claro, tan fuerte, que hasta hoy me estremece cuando lo recuerdo. Tenía unos 20 años y estaba en casa de mi novio de ese entonces. Era una tarde tranquila. Él estaba adentro ayudando a su mamá con algo y yo salí al patio porque siempre me gustó ese espacio. Era un patio grande, con árboles altos que dejaban pasar la luz en líneas doradas. Me senté en el columpio del porche, ese que crujía apenas cuando te balanceabas. No estaba pensando en nada importante, solo disfrutando del aire y del silencio. De pronto, vi a su perrita, una labrador negra de nombre Daisy, caminando hacia mí. Era de esas perritas que tenían el alma en los ojos, dulce, leal, siempre pegada a su dueño. La conocía bien y siempre se acercaba con energía, moviendo la cola. Pero esa vez venía diferente, más lenta, como si arrastrara el peso del mundo encima. Cuando llegó frente a mí, no intentó subirse ni pedirme juego. Simplemente se sentó justo delante de mis piernas, obligándome a dejar de columpiarme. Levantó la cabeza y me miró directo a los ojos. Y ahí pasó. No sé explicarlo. No había ruido, no hubo voces, no vi luces ni sombras raras. Pero en cuanto la miré, me cayó encima un sentimiento tan fuerte que hasta me faltó el aire. Fue como si ella misma me lo dijera sin palabras. Se va a morir. Sentí su tristeza, su miedo, una confusión profunda, como si algo dentro de ella supiera que no le quedaba tiempo, pero no entendiera por qué. Yo no soy bruja, ni medium, ni nada por el estilo, pero ahí, enfrente de esa perrita, supe que algo estaba a punto de pasar. Me incliné hacia ella y le acaricié la cabeza. Despacito, pasé mis dedos por sus orejas, por su cuello, sintiendo cómo temblaba un poco. Le hablé bajito, como si le estuviera hablando a un niño pequeño. «Estás bien, mi niña. Eres muy buena. No tengas miedo. No estás sola. Te queremos, ¿ok? Todo va a estar bien. No tengas miedo». Y mientras la acariciaba, sentí como si algo dentro de ella se fuera calmando. Sus ojos, que al principio estaban tensos, se suavizaron. Respiró hondo. Se quedó así unos minutos, apenas recargada contra mis piernas, hasta que lentamente se levantó y se fue caminando hacia el jardín, más ligera, como si lo que necesitaba no fuera un diagnóstico, ni medicina, sino afecto. Cuando regresó mi novio, solo le dije: «Oye, ve con tu niña, dale cariño, dale besitos». No le conté nada más porque me daba miedo sonar loca. Él rió y fue a buscarla, la abrazó, le rascó la panza. Yo solo observé, sintiendo ese nudito en el pecho. Al día siguiente recibí una llamada suya temprano. Contesté normal, sin imaginar nada. Pero lo primero que escuché fue su llanto. No llanto contenido, llanto de esos que te rompen. Mi mamá, decía entre sollozos. Mi mamá atropelló a Daisy. Se me heló todo el cuerpo. Me contó que su madre estaba echando el coche hacia atrás para salir del garaje y no la vio. Daisy estaba justo detrás. La llevaron al veterinario, pero las heridas eran tan graves que decidieron dormirla para que no sufriera. Mientras él me lo contaba, yo solo apretaba el teléfono con la mano temblorosa, sintiendo que la escena se repetía en mi cabeza. Sus ojos, su miedo, esa sensación extraña que me atravesó el alma. Y ahí entendí que, de alguna manera que no puedo explicar, esa perrita sabía. Y yo también. Nunca se lo conté a mi novio, nunca supe si debía, pero hasta el día de hoy, cada vez que lo recuerdo, siento la misma mezcla de tristeza y asombro, como si por un instante hubiera podido escuchar lo que su alma estaba tratando de decir, como si por un momento hubiera sido su amiga en ese tránsito final. Y sigo pensando, ¿cómo lo supe? ¿Por qué yo? No lo sé. Pero ese día aprendí que hay cosas que van más allá de nosotros, y a veces, aunque sea por un segundo, nos dejan ver un pedacito del misterio. Siempre bromeamos con la idea de que hay una niña viviendo en nuestra casa. Ya es parte de nuestra rutina. Cuando pasa algo extraño, mi esposa suele decir: «Ah, fue la niña, ya sabes cómo es». Y aunque lo diga con humor, sé que en el fondo ella lo cree de verdad. Mi esposa está convencida de que la niña murió en un incendio en la escuela que estuvo en este terreno en los años 1870, antes de que construyeran la casa. Lo investigó en archivos viejos del condado, periódicos amarillentos, notas locales.
Y sí, hubo un incendio. Y sí, hubo una niña que no logró salir. Nunca encontraron su cuerpo completo, pero se registró como fallecida en el siniestro. Yo no soy tan espiritual ni tan romántico con esas cosas, pero admito que cosas raras pasan aquí. No grandes apariciones ni puertas azotándose como en una película barata. Más bien, detalles. Un día la puerta del baño aparece cerrada con seguro, cuando ni siquiera la usamos esa mañana. Otro día la encontramos abierta de par en par, luces del ático prendidas cuando juro que ni siquiera subimos en semanas, cajones que dejamos abiertos y aparecen cerrados, cerrados y aparecen abiertos. Nada agresivo, nada que haga sentir que estamos en peligro, solo pequeñas anomalías. Como si otra persona compartiera la casa y a veces olvidara que debe ser discreta. Pero hubo un día, un solo día, en el que todo dejó de sentirse como una broma. Recuerdo que era una tarde tranquila, no de esas llenas de actividad, sino una donde la casa parece exhalar. Mi esposa estaba en la cocina preparando algo y yo bajaba las escaleras con Dottie, nuestra perrita, un torbellino adorable de energía. Dottie es traviesa, sí, pero de esas traviesas que uno ama. Mi esposa siempre le dice que es la mejor perrita del mundo, aunque viva rompiendo plantas y robándose calcetines. Yo estaba en el último tramo de la escalera cuando la escuché, una voz de mujer, muy clara, muy cerca. Venía desde la sala, hacia donde justo estaba caminando Dottie. Eres una buena niña, Dottie. Me quedé congelado. Fue el tono lo que me paralizó, suave, cariñoso, como quien le habla a un niño con ternura. Pero lo más inquietante fue que esa voz no pertenecía a mi esposa, y eso lo supe al instante porque mi esposa estaba hablándole a una olla, discutiendo con la receta, y además, yo podía oírla desde la cocina. Ella también escuchó la frase. De hecho, justo cuando la voz terminó, mi esposa se asomó desde la cocina con una mirada que nunca le había visto, mezcla de sorpresa, miedo suave y una confirmación silenciosa. ¿La escuchaste?, me preguntó. Sí, respondí. La escuché perfecto. Los dos nos quedamos en silencio unos segundos, con la casa entera quieta, como conteniendo la respiración. Dottie, mientras tanto, movía la cola como si hubiera recibido un cumplido de alguien muy querido. Se sentó, miró hacia la sala y ladró una sola vez, suavecito, como si reconociera algo que nosotros no podíamos ver. Y aunque no lo dijimos en voz alta, ambos pensamos lo mismo. No estábamos solos. Después de ese día, las pequeñas cosas siguieron pasando, pero la energía de la casa cambió un poco. Ya no se siente como una broma interna, sino como una presencia discreta. Una niña juguetona que por alguna razón se siente cómoda con nosotros. Y a veces, cuando paso por el living y veo a Dottie recostada ahí, tranquila, miro hacia la esquina donde escuché aquella voz y no puedo evitar pensarlo. Parece que hay una persona más en esta casa que cree que Dottie es una buena niña. Y quizá, solo quizá, esa niña de 1870 nunca se fue del todo. Era un viernes por la tarde, alrededor de las 6, esa hora del día en la que el aire empieza a enfriarse y el bosque se tiñe de un tono dorado, y donde normalmente yo encontraba algo de paz después de una semana larga. Caminaba a mi perrita por nuestra ruta de siempre. Un sendero que cruzaba un pequeño valle y luego se metía entre árboles altos. Lo había recorrido tantas veces que ya era casi como caminar en casa. Llevaba los audífonos puestos, como siempre. De hecho, escuchaba la misma playlist que usaba todos los días para estas caminatas. No tenía motivo para estar asustada. Ese era justo el encanto de las caminatas del viernes. Casi nunca había nadie. La gente estaba ocupada empezando su fin de semana y el bosque me pertenecía por un ratito. Pero ese día, algo estaba diferente. Iba bajando por el campo, entrando al valle, cuando empezó a formarse un nudo extraño en el estómago. Era como si mi cuerpo supiera algo que mi mente todavía no. Sentí esa electricidad bajo la piel, la misma que se siente antes de que pase algo malo. Al principio, traté de ignorarlo, pero la sensación subió de intensidad tan rápido que me detuve en seco. Quité la música, me saqué los audífonos despacio, como si el simple acto de escuchar el bosque pudiera darme una respuesta, pero lo único que oía era mi respiración acelerada. Mi perrita, en cambio, estaba feliz, corriendo adelante sin preocupaciones. Eso me tranquilizó un poco, hasta que sentí que la inquietud se convirtió en algo mucho más parecido al miedo, así que apuré el paso.
mitad caminando, mitad trotando. Al llegar al fondo del valle pasé, como siempre, por un hueco en la cerca que llevaba a un sendero de tierra rodeado de árboles. Inmediatamente tomé la derecha, como lo hacía cada tarde, pero esta vez volteando constantemente para verificar que nadie me siguiera. Y fue justo entonces cuando lo vi. La primera vez fue casi imperceptible. Giré la cabeza y por un instante mínimo vi algo o alguien desplazarse de un árbol a otro, no caminando, no corriendo, deslizarse, como si fuera una sombra que se despegaba del tronco. Una sombra humana, pero demasiado oscura para ser solo eso. Creo que solté un pequeño grito, uno de esos que salen entre dientes cuando el terror te agarra antes de que puedas pensar. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Aumenté la velocidad, intentando convencerme de que había sido una ilusión. Luz, movimiento, imaginación, lo que fuera. Caminé un poco más, respirando cada vez más rápido, hasta que sentí la necesidad de mirar otra vez hacia atrás. Y ahí sí, ya no había forma de negarlo. Aquella cosa estaba parada exactamente en el centro del sendero, varios metros atrás, quieto, como si me hubiera estado siguiendo y por fin hubiera decidido mostrarse. La figura tenía forma humana, sí, pero no se sentía humana. Era completamente negra, como si fuese la sombra proyectada de un hombre, pero sin un cuerpo que la produjera. Era opaca, compacta, sin detalles, hombros anchos, postura firme, brazos extendidos ligeramente hacia los costados, las manos cerradas en puños. Y lo peor, una especie de sombrero de ala ancha y lo que parecía un abrigo o capa que lo hacía verse más grande, más imponente, más furioso. No se movía, solo estaba ahí, mirándome, como si me esperara. En ese momento, mis piernas decidieron por mí. Corrí con tanta fuerza que sentía el corazón golpeándome las costillas. No pensé, no respiré, no razoné, solo corrí. Y mientras lo hacía, la sensación de que algo venía detrás, algo que podía alcanzarme si quería, me helaba la espalda. No sé cómo logré llegar a casa. Solo recuerdo abrir la puerta, cerrar de golpe y caer de rodillas, temblando tanto que apenas podía sostenerme. Me tomó varios minutos recuperar la respiración. Mi perrita me miraba confundida, como si no entendiera por qué yo parecía a punto de desmayarme. Esa noche no dormí, y aunque he vuelto a caminar por ese bosque, nunca más me atreví a hacerlo sola, y definitivamente nunca más volví a sentir que estaba completamente sola ahí dentro. Hasta hoy no sé qué fue lo que vi, pero sé esto, lo que fuera no era humano, y me estaba mirando a mí. Nunca voy a olvidar esa noche, aunque, para ser honesto, no hubo nada particularmente especial en la fiesta misma, salvo eso. Ese momento que todavía hoy me cuesta explicar con palabras. Fue hace varios años, en una fiesta de Halloween de un amigo de la universidad. Yo casi ni iba a ir. Estaba cansado, había tenido una semana pesada y no tenía humor para socializar, pero al final me animé. Llegué un poco tarde, ya con la música fuerte y la típica mezcla de gente disfrazada, risas y luces naranjas intermitentes. Apenas crucé la puerta, lo vi. Un chico al otro lado de la sala. Ni siquiera estaba cerca, quizá a unos 10 metros, rodeado de gente, pero lo reconocí al instante, con una claridad que me golpeó en el pecho. Fue tan fuerte que ni siquiera dudé. Levanté la mano emocionado, casi eufórico, con esa energía de cuando ves a alguien que fue importante en tu vida, pero hace años que no ves. Y lo más extraño, él hizo lo mismo. Me sonrió con alivio, sorpresa, cariño, como si le acabara de aparecer un fantasma del pasado al que había querido muchísimo. Durante esos primeros segundos, mi cerebro no cuestionó nada. No pensé quién es, sino, por fin, después de tanto tiempo, me abrí paso entre la gente, todavía con esa sensación cálida, como reencontrarte con un lugar donde fuiste feliz. Esa especie de nostalgia instantánea, dulce y familiar. Pero cuando me paré frente a él, algo empezó a desajustarse. Su sonrisa seguía ahí, pero ahora había confusión detrás. Hicimos el típico: ¿cómo has estado? Bien, tanto tiempo. Y luego llegó la pausa incómoda. Esa en la que ambos nos dimos cuenta, poco a poco, de que no teníamos idea de quién era el otro. Yo buscaba en su cara algo, cualquier cosa, que despertara un recuerdo concreto, un nombre, un lugar, una época, nada. Era como ver a un completo desconocido con la sensación física de conocerlo desde siempre.
Él estaba igual, se le notaba en los ojos, una extraña mezcla de emoción y desconcierto. Nos pasamos varios minutos tratando de resolver el misterio. ¿Fuiste a tal escuela? No. ¿Viviste en tal ciudad? Tampoco. ¿Trabajaste en...? No. ¿Conoces a...? No conozco a nadie de ahí. Nada coincidía. Nada. Hasta revisamos mentalmente amigos en común, lugares donde podríamos habernos cruzado. Él ni siquiera era amigo directo del anfitrión, había llegado por una cadena de conocidos que tampoco tenían relación conmigo. Yo esperaba que el sentimiento de familiaridad se volviera más fuerte conforme habláramos, pero pasó lo contrario, empezó a desvanecerse. Como si esa conexión intensa hubiera sido un destello momentáneo, un error en la realidad, un glitch de memoria que se autocorrigió. Y fue justo cuando la sensación desapareció que me di cuenta de lo raro que había sido, de lo profundo que se había sentido, de lo absolutamente imposible que era que ambos tuviéramos la misma reacción hacia un completo extraño. Nos quedamos un rato en silencio, mirándonos como si estuviéramos tratando de recordar un sueño justo antes de despertar. Ese tipo de sueño del que sabes que fue importante, pero se escapa como agua entre los dedos. Al final, él soltó una risa nerviosa. Esto fue muy raro, ¿no? Sí, muchísimo. Como si nos conociéramos de antes. Pero no de esta vida, respondí sin pensar. Él se quedó quieto al escuchar eso, como si la frase le hubiera impactado. Y aunque no hablamos más del tema, los dos sabíamos que la explicación lógica no existía. Nos despedimos con un apretón de manos que se sintió demasiado formal considerando lo que acababa de pasar, y el resto de la fiesta, honestamente ni lo recuerdo. Todo lo demás quedó opacado por ese extraño momento. A veces pienso que quizá fuimos amigos en otra vida, o algo más. No sé si creo en vidas pasadas, pero nunca he vuelto a sentir un reconocimiento así, tan profundo y tan inmediato, con nadie más. Y es lo que más miedo me da. No el misterio en sí, sino la idea de que, por un instante, algo dentro de mí recordó, y luego olvidó otra vez. Nunca supe por qué empezó, ni qué detonó que mi cerebro se obsesionara con ese lugar, pero durante meses, quizá más de un año si soy honesta, soñé exactamente lo mismo. Una torre interminable, un rascacielos imposible y yo atrapada en él. Lo raro no era solo que fuera un sueño recurrente, sino que cada vez avanzaba un poco más, como si mis versiones anteriores me dejaran migajas para escapar. Al principio pensé que solo era estrés. Estaba en mi primer trabajo serio, con jornadas largas y un jefe que hablaba más en suspiros decepcionados que en palabras. Dormía mal, comía peor y vivía básicamente para cumplir plazos. Pero aún así, esto se sentía distinto. Los sueños no eran difusos ni deformes como suele pasar. No, este edificio estaba definido con una nitidez absurda, como si alguien lo hubiera diseñado especialmente para ser recordado. La torre tenía dos partes totalmente diferentes. Arriba estaban los pisos de investigación, pasillos fríos, metálicos, estériles, tubos con líquidos que parecían respirarme encima, oficinas con cristales que no reflejaban mi imagen, puertas con cerraduras que nunca se repetían. Me despertaba agotada, como si hubiera pasado horas descifrando combinaciones o escapando de algo que nunca alcanzaba a ver. Abajo, en cambio, era hermoso, demasiado hermoso. Un lobby tan grande que mi voz rebotaba como en una catedral. Esculturas imposibles suspendidas en hilos invisibles, obras de arte que parecían moverse cuando no las miraba, plantas de interior que no existían en el mundo real, una recepción sin recepcionista, todo extremadamente elegante y vacío como si estuviera en exhibición solo para mí. Las primeras veces nunca lograba salir, había una puerta giratoria de cristal en la planta baja, la única salida a la calle. Yo corría hacia ella y justo antes de atravesarla, algo me despertaba. Siempre. Una alarma, un ruido en la casa o simplemente la sensación de caer. Empezó a darme miedo dormirme. Sentía que estaba atrapada en un loop infinito. La tercera semana noté lo extraño. Mi yo anterior ya había estado ahí. No sé cómo explicarlo sin sonar loca, pero era como si cada noche yo misma dejara una pista. Una puerta entreabierta que antes estaba cerrada, un pasillo iluminado, un archivo ya descifrado, como si hubiera dos versiones de mí colaborando sin hablar. Yo seguía avanzando porque alguien, yo, ya había movido las piezas para mí. Una noche incluso llegué a escuchar mi propia voz,
muy bajito: no vayas por ahí esta vez. Lo peor es que obedecí sin dudar. Así pasaron meses. Yo vivía mi vida normal de día y en cuanto me dormía, entraba a trabajar en mi otra vida, dentro de la torre. A veces despertaba temblando, sudada, agotada mentalmente. Mis amigos decían que me notaban más vieja, como si estuviera pasando por algo que no quería contar. Y tenían razón, porque en el sueño sí envejecía. No físicamente, pero mentalmente. Llegó un punto en que sentí que llevaba años ahí dentro. La noche en que finalmente logré escapar fue la más real de todas. Bajé las escaleras finales corriendo, sentía mis pies doler aunque estaba dormida. Al llegar al lobby, todo estaba distinto. Las esculturas estaban caídas, las luces parpadeaban y había marcas en las paredes como si algo hubiera tratado de abrirse paso. No sé por qué, pero entendí que esa era mi última oportunidad. Corrí directo hacia la puerta giratoria y por primera vez no se detuvo. La atravesé. Sentí el aire frío de la calle pegándome en la cara. Vi autos, edificios, la noche. Todo normal, todo real. Y entonces, justo antes de que pudiera dar un paso más, escuché detrás de mí, desde adentro de la torre: nos vemos cuando vuelvas. Me desperté llorando. No de miedo, sino de una mezcla rara de alivio y nostalgia. Como si hubiera dejado atrás una vida entera. Como si realmente hubieran pasado décadas. Desde entonces, no he vuelto a soñar con ese lugar. Pero a veces, cuando voy en el auto y miro edificios altos, siento un tirón en el estómago, una especie de déjà vu, como si algo allá arriba recordara que yo logré escapar y estuviera esperando pacientemente mi regreso. Yo crecí en un pueblito en el norte de Florida, donde la gente todavía trata a los fantasmas como si fueran vecinos viejos. No te metes con ellos, no los provocas, y si te cruzas con alguno, haces lo que siempre has hecho, lo que alguien más te dijo que había que hacer. Mis abuelos, por ejemplo, eran muy específicos con sus advertencias, y no era el típico "no salgas tarde" o "no vayas al lago solo". No, ellos tenían reglas detalladas, casi como un protocolo militar, sobre qué hacer si me topaba con ciertas presencias. Si alguna vez ves soldados confederados caminando entre la niebla, me repetía mi abuelo, baja la cabeza y sigue tu camino. No les contestes, no les mires la cara. ¿Y los yanquis?, pregunté una vez. A esos sí les puedes hablar, pero poquito. Si te preguntan direcciones, apúntales para algún lado y ya. ¿Y la mujer?, pregunté con miedo, porque esa siempre era la peor parte. Mi abuela se persignaba. Si ves a Caroline, no le digas tu nombre, no dejes que te toque, y si puedes, échate a correr. Lo más loco es que no lo decían como quien cuenta una leyenda para asustar niños, lo decían serio, como si hablaran de personas reales que simplemente ya no estaban vivas. Y al final, claro, crecí viendo cosas que me dieron la razón para creerles. Tendría unos 12 años, pescando solo en el lago que quedaba a unos 15 minutos caminando desde casa de mis abuelos. Era una mañana muy temprano, de esas en que el sol apenas empieza a pintar el agua y el aire está frío. De pronto, la niebla cayó como una manta, no normal, densa, tan espesa que casi no veía la punta de la caña. Fue entonces cuando escuché pasos, pisadas firmes, rítmicas como de botas golpeando tierra húmeda. Mi estómago se me cayó al piso, sabía exactamente qué estaba pasando, y ahí estaban, 3 sombras primero, luego figuras completas avanzando entre la neblina, uniformes confederados, viejos, polvorientos, pero sólidos, no transparentes ni flotando ni nada, se movían como personas vivas, respirando hondo, hablando entre ellos. Uno pasó muy cerca de mí, tanto que pude sentir el olor a cuero mojado. Mi corazón iba a 1000, pero hice lo que me enseñaron. Bajé la cabeza y miré solo el agua. Ni respiraba. No sé cuánto tiempo me quedé así. Quizá minutos, quizá una eternidad. No me hablaron, pero sentí una mirada encima, larga, pesada, como si quisieran confirmar si yo era uno de ellos o no. Cuando los pasos por fin se alejaron, casi vomito del miedo. Nunca se me olvidó. Mis abuelos siempre me dijeron que los yanquis eran otra cosa, que aparecían menos, que eran más tranquilos, que solo buscaban orientarse como si todavía estuvieran perdidos en alguna marcha vieja que nunca terminó. Yo siempre pensé que era raro, fantasmas perdidos en la niebla pidiendo direcciones. Sonaba hasta cómico, pero no, a esos nunca me los topé.
De los 3 tipos que describían mis abuelos, ellos eran los únicos que me faltaban, y honestamente prefería que siguiera así. Ahora, lo de Caroline sí me dejó marcado. Tenía yo unos 15 años. Era una tarde normal, iba caminando hacia la tiendita del pueblo por un refresco. El aire estaba tranquilo, sin niebla ni nada raro. De repente, al acercarme a las vías del tren, la vi. Una mujer sentada justo sobre los rieles, con un vestido blanco viejo, como amarillento por el tiempo. El cabello largo, suelto, tapándole media cara. No se movía, no lloraba, no hacía ningún sonido. Solo estaba sentada ahí como si esperara algo o a alguien. Mi cuerpo reaccionó antes que mi cerebro. Un escalofrío me corrió por la espalda. Caroline. No sé cómo lo supe. No sé por qué no pensé, solo es una señora. Mi instinto me gritó que era ella, y que si volteaba hacia mí, si cruzaba miradas, si decía algo muy malo iba a pasar. Ella no me estaba mirando. Gracias a Dios. Así que hice lo único que podía. Corrí. Corrí como si me persiguiera el mismo diablo. No me di vuelta ni una sola vez. Cuando llegué a la tienda entré casi sin aire. El señor Watson, el dueño, me vio la cara y no necesitó explicaciones. ¿La viste?, me preguntó sin rodeos. Asentí. No pude hablar. Me dio un refresco sin cobrarme, cerró la tiendita y dijo: «Te llevo a casa, no andes solo después de eso». Y lo hizo. Me dejó directamente en la puerta del porche de mis abuelos. Esa noche no dormí casi nada. A veces todavía pienso en ellos. Con los años me mudé, crecí, dejé el pueblo atrás. Pero cada vez que vuelvo a visitar, aunque sea por unos días, parte de mí sigue atento, sigue escuchando, sigue mirando el borde del bosque, la orilla del lago, las vías del tren. No he vuelto a ver a los confederados, ni a Caroline, y los yanquis siguen siendo leyenda, pero la niebla todavía cae igual que antes, y siempre que lo hace, siento que algo se mueve adentro de ella, como si los que caminan entre la neblina siguieran ahí, esperando su momento para cruzarse de nuevo conmigo. Antes de terminar este video, queremos darnos la oportunidad de saludar y agradecer a nuestra comunidad de tenebrosos. Valoramos mucho su apoyo. Cada suscriptor, cada comentario, cada like nos motivan a seguir creciendo y mejorando. Ustedes nos dan la oportunidad de hacer algo que nos apasiona y recuerden que si tienen una historia para compartir con nosotros, no olviden enviarla a nuestro correo electrónico que está en la descripción del video. Nos vemos en el próximo universo.